Continuar con la audiencia. Doctor, sí, lo reemplaza doctor Velasco transitoriamente al doctor Fanego. Perfecto. Muy bien. Continuamos entonces con la audiencia. Señora Graciela Teskiewicz. Sí. Buen día, señora. La hemos convocado para declarar como testigo en este juicio oral y público donde se están juzgando los hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada entre los años 1976 y 1983. La declaración que usted va a prestar es bajo promesa o juramento de decir la verdad y como declaración testimonial está sujeta a las disposiciones del Código Penal que hacen referencia al delito de falso testimonio que prevé penas para quienes se pronuncien con falsedad. Esto tiene relación con que usted, más allá de cualquier relación personal que tenga con las víctimas de esta causa, está obligada a decir la verdad. ¿Bien? ¿Comprendió eso? Sí. Bien. Le recibo juramento entonces, ¿jura o promete por sus creencias decir la verdad? Sí, está medio... No, me parece que está apagado, ¿no? Ahí está. Bien, es hermana de Mónica Beatriz Teskiewicz, ¿no? La hermana, sí. Perfecto. Lo que le voy a pedir, señora, es si nos puede hacer un relato de todo lo que usted sepa de lo que ocurrió con su hermana, todo dato que tenga, todo lo que usted pueda haber evidenciado personalmente, así también como cualquier otra información o aporte que haya recibido respecto de lo ocurrido con su hermana. Luego le vamos a ir haciendo algunas preguntas, pero si nos puede hacer un relato de lo que usted sepa relacionado con lo ocurrido con su hermana, comenzamos con eso. Bien. Bien. Mi hermana tenía 21 años, en Sí. el año 76, cuando yo la vi por última vez el día 8 de julio en la casa de nuestros padres. Sí. Ella no vivía con nosotros, ella estaba militando con la Juventud Peronista hacía 4 o 5 años. Sí. Y se fue de la casa donde estábamos. Sí. Al día siguiente, feriado 9 de julio, la esperábamos para almorzar y ya nunca llegó. Al día siguiente, un sábado por la mañana, llamó por teléfono, dijo que la habían detenido, que la busquemos en Moreno. ¿En él? En Moreno. En Moreno. Nosotros lo primero que hicimos era ir al departamento de policía, en la calle Moreno, Sí. donde nos negaron que estuviera ahí. Se nos ocurrió que podía estar en la localidad de Moreno, Sí. entonces fuimos para la localidad y a partir de ahí, por todos lados, comisarías, todas las dependencias que... Y nunca supimos nada, nunca tuvimos ninguna respuesta. Después supimos... Sí. que amigas de ella, compañeras de militancia, Sí. estuvieron en la casa de mi otra hermana, mi hermana mayor, Sí. y ahí le dijeron que se la había llevado la gente de la Marina. Bien. ¿Quién le dijo esto? No sabe quiénes eran las amigas. No sé quiénes eran. Mi hermana mayor ya las había conocido. Sí. Un tiempo antes, Mónica la habían detenido la policía, Sí. la habían golpeado, y cuando salió fue a visitar a mi hermana mayor, Susana, Sí. con una de sus amigas. Después de que Mónica desaparece, Sí. esta misma chica es la que vuelve al departamento de Susana a decirle que la tenía la Marina. Bien. ¿Tuvo algún otro dato, alguna referencia de qué fue lo que ocurrió con su hermana con posterioridad ya? O sea, porque estos datos son muy cercanos a la fecha que usted la vio por última vez. Sí. Esto fue muy cercano. ¿Con posterioridad tuvo algún otra Después referencia? nos enteramos, el día 12 fue en el episodio en la calle Oro y Santa Fe, Sí. que era donde vivía Mónica. ¿Dónde estaba viviendo? Sí.
Por lo que supimos después, Sí. había 2 departamentos, en Sí. uno vivía ella, en otro vivía el matrimonio de Esmeralda Cacabelos y Salcedo. Sí. Así que el día 12 fue cuando fue el episodio, la matanza, y que nos enteramos por el diario, las noticias de ese episodio, y lo relacionamos enseguida. Enseguida con ella. Sí. También después, con el tiempo, supimos por las declaraciones de Marta Álvarez, Sí. que ella la vio en la ESMA. Ujú. Ella había sido detenida unos días antes, unos 20 días antes más o menos. ¿Tenía alguna relación con su hermana, La Marta Álvarez? conocía de la militancia, eran amigas, sí. Sí, la conocía. ¿Y les comentó esto, que la había visto en la ESMA, algún dato más? Me comentó, sí, que la vio, que estuvo hablando con ¿Que ella. estuvo hablando con ella? Que habló con ella. Sí, que le dijo que la habían detenido saliendo de... Ella en ese momento estaba trabajando en un supermercado Disco, Sí, que está en la calle Santa Fe, Las Heras. sí. Y le comentó que la habían detenido, habían a detenido la salida del trabajo. ¿Las Heras y qué era, más o menos, se recuerda? Era por Las Heras y Malavia, más o menos por ahí, porque era muy cerca de donde vivía Susana, Sí. que era en Cabello y Malavia, por ahí. Perfecto. Era más o menos por esa zona. Bien. ¿Y alguna otra referencia más tuvo con posterioridad? Después, un par de años después, o un año, la verdad que no sé bien cuánto tiempo pasó, mi novio en ese momento, que es mi marido actual, tenía un familiar que estaba en la policía y fue a preguntarle si sabía algo, qué había pasado. Sí. Y su respuesta fue en ese momento si conocíamos la canción Manda Rosas a Sandra. ¿Manda Rosas? A Sandra. A Sandra. Después no supimos otra cosa, más de lo que se pudo ahora con el tema de los testimonios, armar un poco la historia, ¿no? Bien. Vamos a comenzar. El Ministerio Público Fiscal, el doctor Frieles, el fiscal de este juicio, vamos a comenzar a hacerle algunas preguntas, algunas aclaraciones sobre la base del relato. Bien, doctor, gracias, adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días. Acá. Creo que no lo dijo. Usted dijo que la última vez que la había visto fue el 8 de julio. ¿De qué año? Del año 76. Bien. Usted habló del episodio, ¿no es cierto?, el 12 de julio, el episodio de Oro y Santa Fe. Sí. Y que su hermana vivía en ese departamento. ¿Alguna precisión más en relación a esto? ¿El departamento quedaba sobre cuál de las calles? Sobre Oro. Ajá. Hoy puedo decirle que era el 2511, ellos estaban en el piso 11. En ese momento no lo sabía. Está bien. Bien. ¿Y su hermana, Mónica, vivía sola en ese lugar? ¿Vivía acompañada? Vivía con otras personas. ¿Sabe quiénes eran? ¿De dónde las conocía su hermana? ¿Alguna referencia en relación a De la militancia. Ajá. Bien, ¿y supo con el tiempo, en ese momento, si estas personas que vivían con Mónica les pasó algo? ¿Qué pasó con esta persona? Bueno, sé que una de estas personas, Mirta Grosso, también fue secuestrada, creo que el mismo día 12 de julio, y que está desaparecida también. Y no sé si Susana Díaz, es otra persona que creo que vivía con ella, que también está desaparecida. Bien.
¿Supo con el tiempo en qué lugar estuvieron cautivas estas personas, tanto Grosso como Díaz? Sé por los testimonios que estuvieron en la ESMA. Le voy a dar un nombre y apellido y usted me dirá si la ubica, la reconoce. Norma Noemí Díaz. Yo no las conocía. ¿Supo después quién era Norma Noemí Díaz? Ahora por los testimonios sé que, no sé si era la que les daba el departamento, no sé, algo sé que tenía que ver con el departamento donde ella vivía. Usted dice que Mónica militaba en la JP. Sí. ¿En algún lugar en particular, en alguna unidad básica, alguna referencia en relación a esto? Sí, yo no conozco No dónde. ¿El Sé barrio? que estuvo trabajando, que trabajó un tiempo en la parroquia Santa Amelia. Ajá. Ahí trabajaba con Marta Álvarez. Ajá. Sé que ahí estuvo. Bien. Unas pocas preguntas más por parte de esta fiscalía. ¿Supo si a Mónica le decían de otra manera, si la llamaban de alguna otra manera? La llamaban la gorda Moni. Bien, ¿y nos podría hacer una breve descripción física de Mónica? Lo que usted recuerde respecto de ella. Sí, tenía más o menos unos 58, 59 de altura. Era gordita, por eso el apodo. Pelo castaño, largo. Tengo fotos de ella, si puedo presentar. Sí, cómo no. Doctor Shaw. Bien. Y ahora sí. Perdón. Perdón. Son tres. Perdón. ¿Son más o menos contemporáneas con esa fecha las fotos? Sí, Más o sí, sí. menos. No se la entregamos, ya quedaron. Gracias. Una última cuestión, si usted supo si su familia, algún integrante de su familia, además de esta, digamos, contacto con este familiar policía, si hicieron alguna presentación judicial, se presentaron ante alguna autoridad o militar o eclesiástica. Bueno, ¿algo en relación a esto nos puede decir? Sí, mi mamá en ese momento era la que iba a todas las dependencias. Tengo también las notas que se presentaban ante Monseñor Piolagui, Monseñor Gracelli, Suárez Mason, el presidente Videla en ese momento. Tengo varias, y luego,
todo el testimonio que hizo en la CONADEP. Ajá. Bien, y además de estas presentaciones, ¿recuerda si presentaciones judiciales, digo, de habeas corpus? Sí. También. Bien, la última, ¿el nombre de su madre? Berta Levin. Bien. Muchas gracias. Nosotros no tenemos más preguntas. Gracias, señor presidente. Bien, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿Defensas alguna pregunta? Doctor Fanego, adelante. Buen día, señora. Buen día. Aparte de los habeas corpus y la presentación que usted dijo de Pío Laghi, ¿en algún otro culto religioso hicieron alguna gestión? No lo tengo presente. ¿Y ante alguna embajada? Sí, tengo sobre la OEA, tengo notas que se presentaron. Embajada, no me acuerdo. Gracias. Bien. Señora Teskiewicz, estamos concluyendo con esto su testimonio. Si quiere agregar algo más, si quiere expresarse, decir algo más, si no ya lo damos por terminado. Si quiero, puedo leer, tengo algo. Sí, bueno. Lo que quiero decirles es que hasta el día 9 de julio del 76 yo tenía una hermana y mis padres tenían una hija. A partir de ese momento lo único que tenemos es un vacío. Tíos, primos, amigos, compañeros, todos los que la conocimos perdimos a alguien muy importante. Nos quedaban preguntas sin respuestas. Nos quedó la frialdad e indiferencia de personas y entidades a quienes recurrimos sin encontrar soluciones. Todo a partir de ese 9 de julio, cuando alguien se adueñó de la vida de Mónica y la hizo desaparecer. Nos privaron a todos de los que la queremos de compartir con ella nuestras vidas, alegrías, tristezas, casamientos, hijos, nietos y muertes también. Justamente quienes debían cuidar de todos los ciudadanos eran los que decidían quiénes podían vivir y quiénes debían morir. Yo me pregunto, ¿quién les concedió ese derecho? Pasaron 37 años para que yo pudiera hoy decir todo esto. Mónica no solo fue mi hermana, fue mi amiga y confidente. Y de un momento a otro no estuvo más. ¿Cómo explicar a quien no pasó por esto que se siente? Angustia, miedo, bronca, culpa, inseguridad, tristeza, odio, dolor, dudas, todo mezclado. Después de su llamado telefónico empezó el recorrido en su búsqueda. Antonio, mi novio en ese momento y actual marido, nos acompañaba a mi mamá y a mí con el auto. Mi papá se quedaba en casa por si algo pasaba. Hasta que un día mi mamá tomó conciencia de los riesgos y no quiso que Antonio y yo la acompañáramos más. Y siguió sola. Algunas veces dejaba a mi papá que fuera también. Ella lo protegía por su enfermedad. Nos protegía a todos hasta que se enfermó ella. Hasta eso me quitaron la posibilidad de salir a buscarla. Susana, mi hermana mayor, estaba embarazada de su primer hija, también debía cuidarla. Después de 7 meses de la desaparición de Mónica, Susana se fue con su beba y su marido a vivir a Israel. Al escribir esto me doy cuenta por qué pasaron 37 años. ¿Por qué pasaron 37 años para que yo pudiera hablar de todo lo que nos pasó? Porque me sigue doliendo su ausencia, porque sigo viendo el sufrimiento de mis padres, por la angustia de mi hermana a la distancia y principalmente porque no puedo pensar por lo que habrá tenido que pasar ella en sus últimos días, sola, con solo 21 años. Porque Mónica no tuvo la suerte que tienen ustedes, señores, de que se lo juzgue por sus actos. Quiero decirles que Mónica existió, que nos dejaron sin su cuerpo para enterrarlo y poder cerrar un ciclo. Pero a pesar de todo, no la olvidamos. Y aquí estamos presentes, solo algunos de los que pudimos, pero hay muchos más que hubieran querido estar hoy acá para preguntarles por qué.
Nada más. Muy bien. Concluimos con esto su testimonio. Le agradecemos mucho su presencia. Ya se puede retirar, ahora le van a indicar, la van a acompañar para... Bien, por acá sí. No sé, yo tengo mi agua. Necesito agua porque como tengo problemas de afonía. Muchas gracias. Bien. Buenos días. Buenos días. Señor Gaspari, buen día. Buen día. Lo hemos convocado para declarar como testigo en este juicio oral y público, donde se están juzgando hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada en el periodo del año 1976 al año 1983. Le hago saber que la declaración que usted va a prestar es una declaración testimonial, bajo promesa o juramento de decir la verdad, y está sujeta a las disposiciones del Código Penal que hacen referencia al delito de falso testimonio, que prevé penas para quienes se pronuncien con falsedad en este tipo de declaración. También le advierto que, más allá de su carácter de víctima, debe pronunciarse con la verdad y la mayor objetividad que corresponde. ¿Bien? Sí. Le recibo juramento, entonces, ¿jura o promete por sus creencias decir la verdad de todo lo que sepa? Sí, voy a decir la verdad. Muy bien. Le pido el nombre completo. Es... Juan Alberto Gaspari. Perfecto. Le hago una aclaración previa respecto a la mecánica de este tramo del juicio de ESMA. Usted ya prestó declaración en el tramo inicial, en el tramo anterior, que era la causa 1270. Esa declaración ya se ha resuelto tenerla por incorporada a esta causa, razón por la cual todo ese testimonio ya forma parte de su declaración. Ahora las partes le van a hacer preguntas, aclaraciones, precisiones, le van a pedir tal vez ampliaciones respecto de esos datos, las defensas pueden controlar parte incluso de lo que usted ya declaró. Eso es un poco la mecánica de este momento, de esta declaración nueva suya. ¿Bien? Muy bien. El Ministerio Público Fiscal, la doctora Zoisa Reilly, va a comenzar con el interrogatorio. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Gaspari. Buenas Bien, tardes. tomando en cuenta lo que acaba de referir el presidente del tribunal, la primera pregunta que yo quería hacerle es en relación al momento concreto del secuestro, que usted ya refirió la fecha y el lugar, habló de las oficinas del abogado Conrado Gómez. Le pregunto el horario, si lo supo, si lo recuerda, si lo tiene presente. Sí, fue muy poco después del mediodía del día ese, que era un lunes. Bien. Una pregunta vinculada también a este momento. ¿Supo si otras personas fueron secuestradas en el lugar? Sí, había ruidos, gritos de gente que secuestraban, pero como yo estuve encapuchado, hasta que me sacaron la capucha y habló conmigo Acosta, no identifiqué allí a personas, pero después supe, cuando estuve en la Escuela de Mecánica de la Armada, que una persona que se llamaba Marcelo Hernández lo habían secuestrado en ese lugar. Bien. Y había otras personas, Conrado Gómez, que estaba ahí, yo escuchaba su voz porque lo conocía, estaba en una dependencia de ese estudio que él tenía, y eso es todo lo que sé.
Bien. Estas personas, le pregunto, y también haciendo alusión a lo que acaba de referir, a Conrado Gómez concretamente, ¿usted lo vio en la ESMA? Sí, sí, hablé con él. Bien. Bien. También, y siguiendo el orden de su relato que brindó en el juicio anterior, usted indicó en el momento de su cautiverio y concretamente en las torturas la presencia de un médico, Sí. a quien luego identificó como Capdevila. Yo le pregunto sobre otros médicos y si usted percibió la presencia de otros profesionales de la salud. Sí, a lo largo de 20 meses de cautividad, recuerdo 2 o 3 médicos. 3 médicos. Uno era Capdevila, pues me acuerdo, porque se ocupó de mí, me auscultaba, porque yo tuve paros cardíacos en la tortura y les hablaba a los torturadores cómo dosificar o administrar la tortura. De él me acuerdo físicamente y además porque estuvo vinculado a otro hecho que también recuerdo mucho, que tiene que ver con el envenenamiento de Norma Rostito por la inyección de un veneno, supongo, y él estaba ahí. Fue un domingo en el 78 y él estaba ahí en las inmediaciones del lugar donde estaba Norma Rostito, que después tuvo un ataque y murió, la llevaron moribunda a un lugar a morir. Pero los otros después cambiaban los médicos. Los nombres verdaderos de estos médicos los supe con posterioridad a la ESMA por publicaciones de carácter público. Bien, ¿y puede darnos los nombres? Sí, había uno creo que se llamaba Arias Duval y el otro ahora no me acuerdo el nombre. Bien, le pregunto en relación a, usted habló de el rol de los médicos en el momento de la tortura y le pregunto si conoció si los médicos tenían otro rol dentro del centro clandestino. Bueno, los médicos se ocupaban de administrar la salud del centro clandestino de detención. Yo, por lo que escuché, ellos temían mucho que se desencadenara una epidemia por enfermedades. Y además había problemas de higiene en ese centro porque había muchas ratas. Y entonces había siempre una actitud permanente de vigilar, de los médicos venían a ver si se limpiaban los pisos, si había ratas y supongo que habrán jugado algún otro papel ahí. Tenían una oficina en el sótano que se llamaba enfermería y ahí había unos armarios con vidrios que se veía que guardaban, no sé, remedios. Y bueno, ahí ellos estaban y también había enfermeros. Bien, ahora le preguntaron en relación a los enfermeros, el vínculo entre médicos y las detenidas, las cautivas, si usted supo qué rol cumplían los médicos en... Bueno, yo supe que las mujeres embarazadas que dieron a luz en la ESMA, me consta eso, en el tercer piso tenían, al costado de la capucha, tenían 2 habitaciones donde ellas estaban ahí esperando la hora del parto. Y eran visitadas por los médicos. Yo muchas veces pude entrar y hablar con ellas, conocí algunos casos de ellas, y los médicos se ocupaban de ellas, digamos, preparaban el parto, me imagino. O sea, ellos eran asiduos concurrentes al lugar ese. Bien, le pregunto también cómo vestían, si lo pudo percibir o ver cómo vestían. Dentro de la enfermería ellos se ponían una túnica blanca. Pero después en el campo cuando circulaban no, estaban siempre como los demás oficiales de inteligencia, vestidos de civil. Bien, habló de enfermeros y que vio enfermeros y le pregunto cómo se podía diferenciar quiénes eran los médicos, quiénes eran los enfermeros, cuál era el rol de cada uno. Ya dijo de los médicos, le pregunto de los enfermeros. Hacían tareas más de subalternas o ejecutaban órdenes que les daban los médicos, anda a ver esto, anda a hacer esto otro, pero una diferenciación clara que me conste a mí por lo que yo vi, no le puedo dar una precisión. Bien, le pregunto en relación, usted lo mencionó en la declaración anterior, pero algunas precisiones en relación al operativo en donde dan muerte a su esposa, Mónica Jáuregui, y a Azucena Bono. ¿Usted nos puede ubicar el día, la hora y el lugar en donde ocurrieron los hechos? Sí,
fue en la vivienda que me alquilaba Conrado Gómez a mí, en Sánchez de Bustamante, al 731, en el 9º piso A. A mí me estaban torturando desde que llegué a la Escuela de Mecánica de la Armada, al principio de la tarde, y en un momento me decían que, bueno, que ya tenían la casa donde estaba mi mujer y que me iban a llevar ahí. Y debe haber sido hacia la medianoche o al principio de la madrugada, que Ricardo Cavallo, que está acá, me llevó en un auto esposado, engrillado, enfrente de mi casa, y ahí vino Francis Wamond, que participaba en el operativo que estuvo al mando de Rolón. ¿Dónde está? Y me dijo si yo quería llamarla por el llamador automático a mi mujer. Y yo dije que no. Y entonces después entraron, yo escuché un tiroteo y gritos, y después vino alguien que no identifiqué quién era, que me dijo que, bueno, que las mujeres estaban muertas, pero que los chicos estaban vivos. Bien, le pregunto... Bueno, ahí participaron otras personas que pude identificar después, Pablo García Velasco, alias Dante, había otros que le decían 220, después estaba uno que le decían El Bicho, que era de la Policía Federal, bueno, Rolón, jefe de la operación, y uno que le decían El Loco Antonio, que después vino en la ESMA y me dijo que mi mujer había estado herida en el piso y que él le había dado el tiro de gracia. Le pregunto también cómo llegaron a identificar la identidad de Azucena Buono y cuándo y en qué momento lograron identificarla. Ella era una militante que venía de Bahía Blanca, le habían matado al marido y buscaba que alguien la acogiera en Buenos Aires para salir de Bahía Blanca, donde, no sé, supuestamente la habían identificado. Ahí en esa época nadie preguntaba los nombres ni nada, era una solidaridad militante. Y cuando se dio ese operativo había salido en la prensa que la persona que había muerto con mi compañera se llamaba Aldaya de apellido. Y yo di esa información como buena y la publiqué incluso en un libro que escribí en el año 88. Pero resultó que después que el grupo de antropología forense, un miembro de ese grupo, Alejandro Inchaurregui, realizó una investigación y comparó una serie de datos que ellos manejaban y lograron identificar que ese nombre no era el verdadero, sino que Azucena Azucena Buono era el verdadero nombre. Y yo ahí tomé contacto, gracias a, bueno, el grupo de antropólogos presentó la información a la Cámara Federal de Buenos Aires, que creo que es la custodia de los datos de la CONADEP, para producir el cambio. Y yo tomé contacto con la familia de ella y pudimos esclarecer totalmente la situación y era realmente ella. Y después quedó así totalmente establecido que ella era Azucena Buono, la persona. Bien. Le pregunto por sus hijos y qué ocurrió con los niños, dónde fueron llevados, que nos relate qué es lo que supo. Yo lo supe, digamos, la parte que supe en el cautiverio fue que era un elemento de presión y de chantaje sobre mí, porque no entregaban los hijos a la familia de mi difunta compañera si yo no colaboraba con los represores. Suponían que yo tenía alguna información que ellos querían conseguir y que querían obtener de mí. Pasó un tiempo bastante difícil de precisar. Para mí fue alrededor de casi 2 meses, pero por una investigación que hizo mi hijo menor en la casa cuna, en documentos que él obtuvo en la casa cuna, que yo he traído conmigo hoy aquí, por si el tribunal estima que tienen algún valor, el tiempo que ellos estuvieron ahí fue menor. En realidad, primero fueron llevados al Hospital Ramos Mejía
donde el interventor de ese hospital era un militar, un marino de apellido Alzogaray. Y los quisieron inscribir sin declarar la identidad ni la edad de los menores. Y ahí hubo un movimiento de los médicos que se opusieron a eso. Primero porque había una razón médica, que era que tenían que precisar los meses de vida que tenían esos niños para poder medicarlos y para poder darles de comer. Y por otro lado, porque era un acto ilegal y no lo querían aceptar. Y hubo una médica, y la información que me vino a través de una organización no gubernamental en el año 86 recién, o 85, era que había una doctora de apellido Rapaport que se opuso y se enfrentó con el capitán de navío Alzogaray, capitán de navío supuestamente retirado en aquella época. Y la información que nunca pude verificar es que a esa médica, por haber enfrentado y no querer aceptar esa situación, fue desaparecida. Pero yo consulté archivos que había de desaparecidos y el nombre de una doctora médica, Rapaport, nunca lo encontré. De ahí fueron trasladados a la Casa Cuna. Y en la Casa Cuna estuvieron hasta que los marinos le dieron autorización, entregaron el caso al primer cuerpo de ejército, y allí había un mayor Espina y el coronel Gatica, que los que se encargaron de contactar a mi suegra para que entregara a los niños. Y el estado de mis hijos era deplorable, tenían pañales que no se los habían cambiado durante semanas. Mi hijo mayor, que hoy tiene 38 años, tiene recuerdos, a pesar de que era un menor de 1 año y algo, de una señora que se ocupó de él, de unos pasillos, y tiene 2 cicatrices que no sabe de qué son, una en una pierna y otra en un brazo. Y mi hijo menor no era muy niñito y no tiene recuerdos. Pero mi hijo menor, Arturo, que vive en la Argentina, estuvo en la Casa Cuna y pidió saber si existían expedientes de su caso. Y hubo una investigación interna en los archivos del hospital y encontraron. Y ahí está la prueba, digamos, de que los habían registrado primero con nombres supuestos. Y después aparecen algún documento donde el primer cuerpo y los nombres de estas personas, Espina y el coronel Gatica, aparecen que toman contacto con mi suegra y entregan los niños. Esos documentos los tengo conmigo. En realidad me los mandó mi hijo. Yo sabía de esos documentos, pero me dijo, bueno, no sé, creo que mi hijo va a testimoniar también aquí, pero los documentos están ahora en mis manos. Él también los tiene, obvio. Bien, usted mencionó a Arturo, la edad que tenía Arturo al momento de los hechos. Y bueno, Arturo nació en agosto del 76, tenía 5 meses. Y mencionó a su otro hijo, el mayor. Emiliano nació en mayo del 75, tenía 1 año y algunos meses. Bien, le pregunto cuándo fueron recuperados los niños. ¿En qué fecha, si lo supo? Sí, a nivel de marzo del 77. Bien. Me quedó una pregunta en relación a Mónica también, si nos puede decir la edad que tenía Mónica al momento de los hechos. Mónica tiene la misma edad que yo, nació el 22 de mayo del 49, yo soy del 30 de abril. Bien, y la pregunta en relación a qué ocurrió con el cuerpo de Mónica y el de Azucena Buono, sí, si lo supo. También fue parte de la investigación que hizo Alejandro Inchaurregui, donde logró determinar que los cuerpos fueron arrojados al osario común en el cementerio de la Chacarita. Bien. En otro tramo de su relato y también siguiendo el orden de su exposición anterior, usted mencionó el matrimonio de Graciela Tauro y de Jorge Rochinstein. Y también mencionó que los conocía con anterioridad, y la pregunta está directamente vinculada, es desde dónde los conocía y qué nos puede decir en relación a este matrimonio. Sí, yo los conocí en la ciudad donde ellos eran oriundos, Bahía Blanca. Y bueno, ya eran pareja y los conocí.
Y después, bueno, los perdí de vista. Fue un encuentro circunstancial, vinculado a la militancia política de la época. Y después me encontré con ella, que la trajeron desde un campo de concentración que estaba en el oeste del Gran Buenos Aires, en manos de la Fuerza Aérea. La trajeron a la ESMA a dar a luz. Ella debe haber llegado a la ESMA tipo abril, mayo quizá. Y después tuvo un niño hacia fin de octubre, principio de noviembre. Y bueno, como yo la conocía y pude entrar a hablar con ella, porque había ya una cierta posibilidad para algunos detenidos que estábamos hace bastante tiempo, ella me pidió que yo fuera el padrino del chico y que después le dijeron que la iban a llevar de vuelta con el niño al lugar del cautiverio donde estaba su marido también. Me dijo que estaba muy deteriorado físicamente, que no podía caminar por la tortura. Y entonces me dijo, mira, si vos llegás a salir de acá sobreviviente, me gustaría que le avises a mi mamá que el niño nació. Y entonces me dio los datos de su madre, un domicilio postal de su madre en Bahía Blanca. Cuando yo llegué al exilio en 1980 en Suiza, en Ginebra, una de las primeras cosas que hice fue enviar una carta a esta señora. Y esta señora después tuvo conocimiento de que ese niño había nacido y creo que produjo una denuncia a través de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, después hay todas unas peripecias judiciales que ya no me conciernen directamente, pero el niño fue localizado y recuperado por la familia. Yo he tenido oportunidad, después de mi declaración anterior, en el juicio de los bebés, que también estuve, que es el único caso donde yo creo que la casualidad quiso que yo pudiera aportar un dato, porque yo conocía los nombres. Entonces, muchos otros sobrevivientes habían dicho que una muchacha que le decían Raquel había tenido un hijo en la ESMA, pero yo sabía que era Graciela Tauro y que su papá, el papá del niño, era Jorge Rothstein. Creo que ese elemento permitió dar un elemento a la justicia para avanzar en la investigación y detectar. Hubo otras cosas que no tienen nada que ver conmigo, cómo llegó la justicia a saber que ese niño estaba en manos de gente que venía de las Fuerzas Armadas, pero bueno, eso forma parte de otra cuestión. Bien, le pregunto sobre la militancia de Graciela y el esposo, si la supo, si la conoció, ¿qué nos puede decir? Los conocí en el contexto de la militancia. En el contexto de la militancia, bien. Sí, sí. Bien. Y le pregunto, en relación a las personas que operaban dentro de la ESMA, si supo quiénes estuvieron directamente vinculados a Graciela Tauro. Sí. Aparte de los médicos que entraban permanentemente todos los 20 meses que yo estuve ahí, cuando tenía alguna... En mi campo de visión entraban las piezas de las embarazadas, como se llamaba, los médicos entraban, se los veía entrar y salir. Pero ahí los responsables históricos de los represores eran Febrés y... que dicen que ha muerto en Sudáfrica, me olvidé el nombre, Gastón le decían ahí en el campo de concentración, Vildosa. Bien. Que eran los responsables, digamos, yo los vi salir muchas veces con bebés en los brazos. A ellas les decían ellos, según me contaron ellas, que los bebés iban a ser entregados a la familia, cosa que después se reveló que no era así. Bien. Última pregunta en relación a Graciela Tauro. ¿Cuándo la dejó de ver? Si lo puede determinar temporalmente, la fecha. No, yo creo que la llevaron bastante rápido después que tuvo el niño. Bien. No sé, unos días. Bien. Habló también en su relato anterior de Graciela Fidalgo y sí. Las preguntas concretas, si supo algo en relación a cómo fue secuestrada, cómo llegó a la ESMA. No, hablamos en un baño. Ella creo que estaba lavando ropa o platos, y ella me contó alguna cosa, intercambiamos algo. Yo no la conocía de antes, pero la recuerdo, digamos, porque me dijo el nombre y eran encuentros a veces muy fugaces, dependían de las circunstancias. Bien. En otro tramo entonces de su relato habló de los traslados. Sí. Y tengo solo algunas preguntas concretas en relación a los traslados. Si durante el tiempo que usted estuvo en cautiverio pudo determinar la periodicidad, cuándo ocurrían y cuántas veces.
Bueno, eso lo determinaba mucho, creo yo, es mi conclusión, de la cantidad de gente que hubiera dentro del campo. Cuando se llenaba mucho el campo, y yo creo que ellos temían la epidemia, siempre el problema de la epidemia los preocupaba. Entonces ahí desagotaban y tenían que tomar la decisión a quién trasladaban y a quién no. Pero había una cadencia fija al principio, que eran los miércoles. Yo no sé si era por lo que se supo después, que había ahí alguna disponibilidad de aviones en algún horario, pero a los miércoles, donde se formaba en el pasillo de la capucha, iban llamando por número y los ponían en un trencito y cada uno tenía que poner la mano en el hombro del que tenía delante y lo sacaban así caminando. Le pregunto si pudo determinar o percibir cuánta cantidad de personas eran llamadas en cada traslado. Unas aproximadamente. 15, 20. Y otra pregunta también directamente vinculada es quiénes los organizaban estos traslados. ¿Cómo? Eso era Pedro Bolita, los Verdes, que tenían orden de los oficiales, pero los oficiales por lo general no venían a organizar eso. Ya venían las órdenes y venía con un papel. Digo Pedro Bolita porque era un poco el jefe histórico de los Verdes, que era muy conocido ahí dentro del campo y los 20 meses que yo estuve. Pero podía ser otra persona. Pero por lo general los oficiales no. Bien. Le pregunto si lo supo o tomó conocimiento estando allí, quiénes o quién decidía quiénes eran las personas que iban a ser trasladadas. La orden venía de los oficiales y después está la frase famosa del tigre, que yo hablo con Jesucito, es decir, él tomaba la decisión. Yo pienso que nunca presencié una toma de decisión de ese tipo, no sé en dónde lo hacían, pero imagino que intercambiaban entre los oficiales que estaban de forma permanente en la ESMA, ya fueran operativos permanentes o los llamados oficiales de inteligencia, que eran los torturadores, y el tigre, que era el jefe físico visual que se veía ahí, tomarían una decisión, y como es una organización militar, las Fuerzas Armadas, la decisión final se la toma un individuo solo. Es decir, bueno, hacemos esto otro, imagino yo. Le pregunto sobre Bolita, por Pedro Bolita, y si lo recuerda el aspecto físico. Sí, era más bien retacón, más bien gordito, tez cetrina, oscura, pelo oscuro, una típica ascendencia de de nuestros compatriotas que viven en el norte del país. Lo de Bolita venía por un supuesto parecido que él podía tener con los bolivianos. Bien, usted lo ubica en los traslados y le pregunto si en algún otro ámbito dentro de la ESMA y lo mismo con el rol, qué función cumplía dentro de la ESMA. Bueno, los llamados verdes, y en el caso de Pedro Bolita, que era un poco el coordinador de los verdes, por lo menos en el tiempo que él estaba al frente ahí, era administrar el tráfico del campo. Los oficiales daban órdenes: tráeme tal detenido, lleva este para acá, traigan la comida, organicen a este tipo, sacarle los grilletes, a este ponerle los grilletes. Pero los ejecutantes de todo eso eran los suboficiales, digamos. Los oficiales no ejecutaban ese tipo de tareas, daban las órdenes. Entonces, el tráfico dentro del campo, que en realidad el campo para mí es el sótano y el tercer piso. Después los oficiales y suboficiales dormían en otros lugares, tenían sus oficinas, pero yo ahí, salvo alguna ocasión que me llevaron a hablar con el Tigre Acosta, yo hablan mucho del Salón Dorado, yo sé que existía, que ahí tenían oficiales de inteligencia oficinas, pero yo nunca estuve. Bien. También al hablar de Pedro Bolita, esto en su relato anterior, usted lo mencionó vinculado al traslado de Tincho, y le pregunto sobre Tincho específicamente, si supo la identidad de Tincho y concretamente algo que nos pueda referir en relación a su secuestro, militancia. Sí, Tincho era conocido además porque tenía un físico muy particular, era grandote, medio gordo, y tenía un apellido como Azales o algo así.
Y hay una anécdota que se hizo tristemente célebre en la ESMA porque, y que nos permitió reconstruir qué es lo que pasaba después que nosotros veíamos que el trencito se iba, sabíamos que los trasladaban, pero no sabíamos qué pasaba. A Tincho nos contó que le habían dado una inyección, que se estaba durmiendo y que lo habían subido a un avión. Y que cuando ya lo habían subido, vino Pedro Bolita y le dijo, te reclaman de Mendoza. Y le dijo la frase terrible, te salvaste, pibe. Es decir, de esa situación se salvó. Quiere decir que los que iban en ese avión los iban a matar. ¿Lo puedo ubicar temporalmente? ¿Cuándo ocurrió? Sí, bueno, son cosas de la primera mitad del 77. Bien. La militancia, no sé si la supo de Azales, si tenía algún tipo de militancia social, gremial. Mira, ahí la mayoría de la gente que caía tenía un vínculo con lo que se llamaba el peronismo revolucionario, la tendencia revolucionaria del peronismo. Ellos se ufanaban, digamos, los represores, de dedicarse exclusivamente a ese sector de gente. Ellos no perseguían o no buscaban gente de otras, aunque había gente de otras identidades políticas, pero por ahí se topaban con gente que no era peronista y la secuestraban igual. Bien. Le pregunto también, por su relato que brindó en el juicio anterior, sobre Patricia Marcuso. ¿Qué más nos puede decir de ella? Y le pido alguna concreción, si supo dónde fue secuestrada, y lo mismo, cuándo nació su bebé. No, de ella me acuerdo, sí, pero esas precisiones que usted me pide, no me acuerdo mucho. Yo ahí tenía un problema psicológico con las embarazadas porque todos los indicios nos indicaban de que a ellas le iban a quitar los bebés, se los iban a entregar a militares o a personas que estaban en vínculo con los militares y que a ellos las iban a matar. Entonces era muy duro vincularse emocionalmente con ellas, porque era una situación muy terrible. Entonces, bueno, por otra parte uno tenía que ser solidario y tratar de reconfortarlas, acompañarlas psicológicamente en el momento previo al parto y infundirles esperanza. Pero era una situación muy dura. Yo, la verdad, tenía dificultades para mantener un buen estado de ánimo cuando estaba con ellas. Bien. También mencionó a Hormiga. Lo vincula usted en su relato anterior a las visitas familiares. Sí, le pregunto sobre otros lugares donde lo haya visto, qué rol o función cumplía dentro de la ESMA. Bueno, Hormiga me llevó a una de las 2 o 3 visitas familiares que tuve con la familia de mi difunta compañera, que fue en la parte final de mi cautiverio, cuando yo tenía que arreglar que yo iba a salir de ahí, yo tenía que dar elementos de convicción de que no me iba a escapar o a hacer otra cosa de lo que yo prometiera y sobre todo lo que ellos pedían es que uno no volviera a la militancia política. Entonces, Hormiga, como había un pacto, digamos, que hoy me sacaban a mí para llevarme a ver a la familia, yo me portaba bien, digamos, no me escapaba porque los que iban a pagar las represalias eran los otros que se quedaban y los otros iban a salir en días sucesivos porque organizaban una suerte de organigrama, sobre todo en la parte final cuando había que liberar, porque Macera se iba a retiro y ese campo iba a cambiar de jefatura, iba a tener otras funciones. Entonces Hormiga me llevó recuerdo, a una de esas visitas y en el campo yo creo que era una especie de operativo permanente, al estilo Cavallo o Astiz, que estaba ahí. Y yo lo vi varios largos meses, o sea, no era un rotativo. Los rotativos venían, estaban 30, 45 días y después volvían a sus lugares de origen dentro de la Armada. Pero los permanentes eran los que tenían que asegurar
la formación de los rotativos que venían, o sea, tenían que salir a operar con ellos, enseñarles cómo había que hacer para secuestrar gente. Le pregunto sobre la identidad, si con el tiempo supo quién era Hormiga. Sí, me enteré, tenía un apellido muy normal, creo González o algo así. Bien, ¿lo puede describir físicamente? Sí, más bien entre mediano y un poco más, flaco, de pelo negro y tez más bien oscura. Bien. También en su relato anterior mencionó a Fragote y en similares preguntas quiero hacerle, la primera, que si supo con el tiempo a qué fuerza pertenecía o si lo supo ahí. Fragote, yo creo que era penitenciario. Él estuvo adscripto les dieron funciones en el momento de la liberación de tener controles sobre nosotros. Y bueno, si para que nos liberaran hubo que simular, para que fuera creíble el plan de lo que íbamos a hacer afuera, teníamos que simular ahí mucho más. Entonces yo ahí tenía una tía en Ramos Mejía, que era panameña, casada con un hermano de mi mamá, y ella se prestó a acompañarme en el juego y entonces dijo que su familia en Panamá me iba a dar trabajo y fue un poco lo que yo pacté, diciendo que yo me iba, recuperaba a mis hijos, me iba a dedicar a criar mis hijos y me iba a ir a vivir a Panamá. Y entonces, en realidad yo nunca fui a Panamá, pero conseguí una casilla postal. Yo ahí recibía correspondencia, me las mandaban, la que yo recibía de ellos, y mientras pasaba el tiempo hasta que decidiéramos de cortar todo tipo de vínculo con los militares. Y bueno, entonces yo ahí recibí cartas o postales de Fragote y le respondí, y a otros también, porque había que mantener toda esta ficción hasta que, bueno, la decisión de cortar definitivamente fue provocada por la propia realidad, porque hubo sobrevivientes que comenzaron a hacer conferencias de prensa y denunciar lo que habíamos vivido ya hacia fin del 78. Yo no lo hice mucho más tarde por razones personales mías, pero yo mantuve ese vínculo epistolar con alguno de ellos, o sea que asumo todas las cartas que llevan mi escritura. Bien, le pregunto por Fragote si lo conocían de alguna otra manera, si tenía algún otro apodo, además de Fragote, si conoció algún otro apodo. Ahora no me viene a la memoria, ¿no? ¿Supo la identidad de Fragote quién era con el tiempo? Sí, con el tiempo sí. Recibí una carta de un hijo de él hace relativamente poco, aludiendo que su padre estaba enfermo, que necesitaba que lo ayudaran para ser liberado, etcétera, etcétera. Y me llegó a mi domicilio en Ginebra. Y, obviamente yo no contesté esa carta. ¿Recuerda el apellido? En este momento se me escapa. No Pero me decía, mi papá le decían, me dio todas las indicaciones para que yo localizara a su padre en la carta. Bien. Después, si lo recuerda, me lo hace saber. Y le pregunto de Fragote si dentro del campo, ¿en qué rol lo ubica, en qué función? Para mí era un permanente y era operativo. Bien. Oficiales de inteligencia no, porque los tengo todos identificados, porque ya se sabía que eran todos de la fuerza propia, es decir, eran marinos. Ahí torturaban los marinos. Este venía de otra fuerza. Bien, me quedó solo una pregunta de Pedro Bolitas, y con el tiempo supo la identidad. Sí, salió en los diarios, pero no la retuve. Bien. Habló de la liberación. ¿Nos puede decir en qué fecha concreta usted fue liberado? De la ESMA físicamente, yo salí en agosto del 78, que era el momento que, días más, días menos, que Maceras iba a retiro. Después estuve bajo control hasta que corté, digamos, las relaciones, que puede haber sido hasta casi un año, digamos.
hasta el 79. Porque, bueno, ahí bastante fue caótico, porque no se tomó una decisión colectiva qué actitud tomar, cada uno evaluaba lo que tenía que hacer de acuerdo a sus propios principios. Pero había gente que estaba todavía detenida del grupo que estaba destinado a ser liberado, que estaba detenida y que iba a salir. Entonces se suponía que una actitud de denuncia de las atrocidades en la ESMA podía frenar o interrumpir esas liberaciones. Ese problema no se me presentó a mí porque yo decidí, por razones familiares, yo tenía un hermano preso legal, que estaba preso desde el 75, antes del golpe militar, y yo decidí que al principio yo no iba a hacer declaraciones porque yo temía de que si aparecían denuncias mías en el extranjero, mi hermano podía pagar las consecuencias. Testimonié de forma confidencial en Naciones Unidas y en la Cruz Roja, pero después del 79, y cuando aparecieron los primeros indicios de que el cuerpo de mi compañera estaba en lo que llamaban en aquella época las tumbas NN, ahí ya produje un testimonio público, y bueno, y a partir de ahí, cada vez que la justicia me ha pedido testimoniar, lo he hecho. Bien. Y brevemente le pregunto en qué consistían estos controles a que usted fue sometido hasta el año 79, si nos puede explicar. Bueno, no solamente por mi caso, por otros casos. Podían venir a visitarte alguien de la Marina para saber si estabas ahí donde habías dicho que ibas a estar. Visitas y, en mi caso, cartas. Bien. Le voy a dar algunos apodos y ahora usted me dirá en qué contexto, dónde los ubica, qué nos puede decir de estas personas. Pedro Morrón. Sí, era un equivalente a Pedro Borita. Era más bien alto, no tan alto, muy flaco, de pelo más bien rubio. Tuvo muchas responsabilidades en la ESMA en cuanto a cantidad de tiempo que él estuvo ahí cumpliendo esas funciones, como jefe de los verdes, digamos, porque había turnos. No es que Pedro Bolita estaba las 24 horas de jefe, se turnaban, había otros, pero uno recordaba a las personas por razones que son propias de cada uno, difíciles de explicar. Hay algún hecho, alguna anécdota que hace que uno se acuerde. Bien, le doy otro, Jirafa. Sí, me acuerdo de Jirafa. El nombre legal no me acuerdo. Sí, Jirafa existió, era uno de los que estaba ahí del equipo de gente que estaba permanentemente. Bien. Bis Navarro. Bueno, he leído su nombre ahora, digamos, en los diarios, pero no me acuerdo. Bien. Fibra. Sí, Fibra, muy cruel, conocido por su crueldad en la tortura y en el tratamiento de los detenidos. Creo que tenía una vinculación con el sector de la ESMA relacionado con el SIN, con el Servicio de Inteligencia Naval, que era una especie de subsucursal dentro de la ESMA, que la ESMA les permitía a la gente del SIN tener ahí algún detenido, les daban algún lugar si querían interrogar a alguien, pero no operaban, eran muy celosos en ese sentido. Si el SIN hacía operaciones de secuestro, los hacían ellos solos. Y lo mismo para la ESMA. Cuando la ESMA operaba, lo hacían solamente la gente adscripta de forma permanente al campo, que eran marinos en el 98, 99%. Pero hubo algunos casos de gente de ejército que operó. El caso de Maco Coronel, que creo que ha fallecido, que venía del ejército, pero había sido, de algún modo, para llamarlo de algún modo, prestado por el ejército a la Marina. Bien. Hijo de Sam. Sí, el hijo de Suárez Mason. Me acuerdo de él, sí. ¿Lo vio? Sí. ¿Qué nos puede decir? ¿La descripción física? Sí, ¿Algún era dato?
Era un tipo no muy alto, menudo, tenía pelo castaño claro, peinado hacia atrás. Ese era... Tuvo mucho tiempo como permanente, no como rotativo. ¿En qué sectores lo veía? Discúlpeme. Bueno, ellos, dentro del campo se daba el traspaso de una función a la otra cuando secuestraban gente. Es decir, los operativos traían al secuestrado y se lo entregaban a los oficiales de inteligencia para que los interrogaban. Entonces había mucho tráfico. Lo tenían que traer, ponerlo en algún lugar, avisar, discutían entre ellos quién lo iba a interrogar, y entonces uno los veía. Y bueno, cuando se daba una asiduidad, porque uno de los personajes se repetía mucho, uno ya por comentarios que había entre nosotros los detenidos, ¿y este quién es? Además porque por ahí se llamaban con los apodos, se llamaban unos a otros por cosas que tenían que hacer de la tarea represiva. Y entonces ahí te iba quedando en la cabeza, iba registrando, hay personas que perduraban en la memoria. Bien. Le pregunto también si supo, si dentro de la ESMA fueron mantenidas en cautiverio personas vinculadas a alguna facultad o alguna universidad que haya sido como un traslado masivo de personas. Hubo una caída grande de gente de arquitectura, creo. Después hubo otra caída grande de gente, 15, 20 personas, vinculadas a una cosa que ocurrió, un hecho represivo que ocurrió en el hospital italiano, de un médico, no me acuerdo bien su nombre, pero era un médico que se había tomado la pastilla de cianuro y en el propio hospital creo que le dieron un lavado de estómago y le salvaron la vida. Le salvaron la vida para después llevarlo al campo de concentración a sufrir como todos los otros, obviamente. En relación a la caída de arquitectura, le pregunto si usted pudo ver alguna persona vinculada a la Facultad de Arquitectura, si lo recuerda. No, recordar ahora no. Me acuerdo el hecho que fue importante por la cantidad de gente. Bien, y en relación a este médico que usted refiere, también le pregunto si pudo verlo. Puede ser Grijera, me suena el nombre de Grijera. A ver, ¿qué nos puede relatar en relación a Grijera? Y si lo vio, le pregunto esto concretamente, sí, o cómo lo supo. Sí, era una persona, me parece, más bien alta, de mucho pelo, pelo entre lacio y ondulado, y me parece más bien alto, fornido, más bien gordo. Si es la persona que yo vi correctamente y que correspondía a esa persona. Bien. ¿En qué época lo puedo ubicar? ¿En alguna época a esta persona, Grijera? No, la mayoría de las cosas que yo me acuerdo, y además porque había mucha actividad represiva en el campo, son del 77. Bien. El 78 mengua bastante la actividad represiva. Bien. Le pregunto por un apellido, Tarnopolsky. Bueno, yo supe del caso de Tarnopolsky porque ahí era una historia que circulaba de que había sido un soldado que había cumplido la función como soldado de ser secretario o asistente del Tigre Acosta. Y resulta que después, no sé si es cierto o no, pero que el Tigre supuso o estuvo convencido, no sé qué, que esta persona pasaba información de la actividad represiva que se hacía dentro de la ESMA hacia afuera de la ESMA. Y entonces tomaron una represalia contra toda la familia. Y ahí corría el rumor de que lo maltrataron de tal forma que la sala de tortura quedaron manchadas las paredes con sangre de los tormentos a los que lo sometieron a este muchacho. Le pregunto, ¿ve Topo? Sí, no venía de la tendencia revolucionaria del peronismo, lo vi, hablé con él, estaba allí en la ESMA antes que yo llegara, yo llegué el 10 de enero del 77, él ya estaba como detenido, bastante tiempo.
Bien, ¿supo la militancia o algo relativo a cómo había sido secuestrado? Sí, creo que estaba vinculado a una organización que se llamaba Poder Obrero. ¿Conoció con el tiempo la identidad de esta persona? No, Bien. quizá haya leído algo, pero no. Bien, le digo un apellido, Adjiman. Sí, eso fue... quizá fue antes que yo llegara. Creo que eran 2 hermanos, que fueron una serie de operaciones que dirigió Pernía, se comentaba ahí, de secuestro, y después los trasladaron o los mataron. Bien, este comentario, ¿por quién le llega a usted? ¿Cuál es la fuente de información? Sí, ahí intercambiamos información entre nosotros los detenidos, a partir de datos que surgían de los guardias o incluso de oficiales de inteligencia, porque los oficiales de inteligencia a veces se ufanaban de cosas que habían hecho y hablaban con algún detenido y ponían como ejemplo, y después esa información circulaba. Fíjate lo que pasó con este, etcétera. Bien. Ana María Stiefken de Prado. No me dice nada. No. Perdón, Pardo, discúlpeme. Pardo, sí. Pardo, Stiefken de Pardo. Esa mujer, yo sé que estuvo en la ESMA, sé quién es el marido, que no cayó bajo la represión, que se salvó, y me consta que conozco el caso, porque después, ya yo liberado, y cuando se iniciaron las causas judiciales en la Argentina, hubo una abogada que asumió su caso y yo hablé con ella y la tengo totalmente identificada. Sí. ¿Qué nos puede decir de Ana María? Si la vio, en qué lugar, en qué No, sector? yo sé que estaba en Capucha, en un lugar, puedo situarla más o menos hacia la mitad de la Capucha, y que después, bueno, fue más o menos cuando yo caí. O sea que en esa época yo no tenía, primero mis preocupaciones eran otras, eran más que nada las mías, y tenía poca posibilidad de ver, de levantarme los anteojos que yo tenía, esos anteojos de tela que te ponían para cubrirte. No es una persona que estuvo en una época en la que yo tuviera una situación más liberal de poder. Sí, después hubo una época en que yo circulaba y otros detenidos sin tener la vista cubierta, entonces podías retener más elementos. Bien, le pregunto por Pardo si nos puede decir el nombre de pila del esposo, si lo recuerda, ¿no? De Ana María. Si lo recuerda. No sé, no. Yo sé que el marido vive por la abogada, y que el marido la estuvo buscando y la sigue buscando, pero lo conozco más que nada por la abogada que se ocupa del caso. Bien. Le voy a dar otro nombre, Jorge Ignacio Areta. Sí, sé que estuvo en la ESMA. Yo no lo conocí, pero era otro de los nombres que ahí circulaban, porque había gente que lo conocía y que dijo, mirá, cayó tal o cayó cual, y sé que estuvo ahí. ¿Recuerda si lo llamaban de alguna manera? No sé, creo que le decían Iñaki o algo así. No sé. Bien. Alberto Luis Durigen. No me dice nada. Juan Manuel Jauregui Salguero y Cristina Clelia Salguero de Jauregui. Sí. Sí, nos puede... Ahí es la segunda mujer de mi suegro y el hijo que tienen en cautiverio, porque cuando yo caigo arrasaron con la familia de mi difunta mujer, y entonces que no tenían nada que ver con nada, pero lo llevaron ahí, y como estaba por parir, se la dejaron unos días, tuvo el niño, eso debe haber sido en enero o febrero del 77, y después la liberaron porque, bueno, no había ninguna razón para que estuviera ahí. La podían haber matado, porque ahí mataban a gente que tampoco tenía ningún vínculo con la militancia, pero las decisiones a veces escapaban a toda lógica. Bien. Alicia Eguren de Cook. Sí.
Me acuerdo, porque había un caso particular. Ella estaba en capucha, pero no estaba tirada sobre un colchón en el piso. Le habían puesto una cama. Era una señora ya de edad y ya bastante anciana, creo yo. Y yo la vi terriblemente enflaquecida. Supe por distintos comentarios que esa persona que estaba en una cama era ella, que tampoco tenía militancia vinculada a la tendencia revolucionaria del peronismo, digamos, era la viuda de Cook, que había tenido vínculos con la Revolución Cubana, pero no había ningún justificativo desde la lógica de los represores, digamos, para tenerla ahí, porque los represores decían que perseguían gente que tenía que ver con la lucha armada, con los montoneros. Ella no tenía nada que ver con eso. Bien. Y discúlpeme, ¿esto en qué época usted puede verla? 77. 77, bien. Dagmar Hagelin. Sí, la vi. Eso fue en febrero del 77. Yo estaba en el sótano, en la época todavía dura de interrogatorios, y en un momento la sacan, yo vi sacar a una muchachita muy jovencita, rubia, que tenía un vestido azul suelto y que no podía caminar por sus propios medios, o sea, perdía el equilibrio y parecía que se iba a caer, la tenían que sostener porque no podía caminar. Después supe que era ella y que la habían herido cuando la habían detenido y que había perdido el control de la motricidad. Le pregunto en relación a si supo quiénes habían participado en el operativo. Bueno, fue muy conocido dentro del campo que en esa operación, y creo que los tiros o el disparo que le produjo las heridas a Hagelin, el autor fue Alfredo Astiz, pero era una especie de comentario que circulaba entre los detenidos dentro del campo. Bien, ¿y cómo la llamaban o si lo supo, lo escuchó, cómo era llamada? Sí, le decían la suequita. Bien. Elsa Rabinovich de Levenson. Bueno, ella debe ser la madre de una detenida que había ahí, me da la impresión. Pero no la vi. Una persona a quien se llamaba aviador alemán. Sí, eso fue conocido en la ESMA porque hacían una especie de teatro cómico con este señor, porque como le atribuían que era alemán y que había participado en las Fuerzas Armadas alemanas, en la capucha lo hacían marchar, como marchan los alemanes, de forma muy marcial, y lo hacían hacer saludos militares para mofarse de él. ¿Y supo qué ocurrió con esta persona? Imagino que lo habrán trasladado como la mayoría de la gente que estaba por ahí. Bien. Oscar Smith. Yo no lo vi, pero supe del caso de Smith, y era un sindicalista, y estuvo, por cosas que se comentaban en el campo, estuvo. Beatriz Esther Di Leo. No. Ignacio Ojeda Quintana. Sí, de él supe y tuve una oportunidad de hablar con él un día. Formaba parte de un grupo especial vinculado a los montoneros, que habían caído varios ahí en la ESMA. Bien. Una persona a quien llamaban la escribana. Sí, ese es un caso de la locura que imperaba ahí, porque esa escribana, tengo entendido, era una mujer que estaba casada con un marino y esa mujer no le quería firmar el divorcio al marino, y entonces la llevaron ahí al campo de concentración para presionarla para que firmara los papeles del divorcio. Y entonces le decían la escribana. Eso es lo que yo me acuerdo. Bien. Una persona a quien llamaban nariz con pelo.
escuché hablar que había un seudónimo de Nariz con Pelos que había llegado ahí, pero no lo vi, no lo puedo identificar. Bien. Miguel Ricardo Chernahovsky. Sí, supe algo de él, creo que estuvo vinculado a una caída de varias personas, creo que de Mar del Plata o algo así, pero no lo conocí ni... Eran informaciones que te llegaban, porque te comentaba mucha gente que caía, para saber si vos podías saber quiénes eran, qué problemas podían tener en la tortura, qué cosas le podían preguntar, etcétera, para tratar de ayudarlos. Rolando Heckel. Sí, él era de Mar del Plata. ¿Qué nos puede decir si lo vio o lo supo? Esto... No, lo vi a él. Él venía de Mar del Plata. Yo lo había conocido en Mar del Plata porque yo estuve viviendo en Mar del Plata, donde nació mi hijo mayor en el año 75. Estuvo en la ESMA, yo lo vi, sí. Y lo conocía de antes. Bien. ¿Lo llamaban de alguna manera, si lo supo? Sí, tenía que ver con actividades subacuáticas, él era buzo o algo de eso. Carlos Alberto Maguid. Bueno, ahí hubo una especie de venganza histórica por parte de, tengo entendido, el Servicio de Inteligencia Naval, porque Maguid tuvo algún vínculo, creo que indirecto, con el asesinato de Aramburu, y por intercambio con los servicios de informaciones peruanos, él vivía alejado de la política, no tenía nada que ver, lo fueron a buscar, lo secuestraron en Perú y lo trajeron a la ESMA. Después no sé qué pasó con él. Yo nunca lo vi, pero se corrió la información de que había estado ahí, que lo habían traído. Y el responsable, que ya no vive más, era el responsable de toda esa operación, que ya no vive más, era un oficial de la Marina que después reemplaza al Tigre como referente del campo, que se llamaba Abdala, pero ya cuando el campo pasa a control del Servicio de Inteligencia Naval, después de la ida a retiro de Macera. Bien, un nombre más, Gavino. Sí, Gavino es un detenido que venía prestado de otro lugar. Los campos de concentración se prestaban detenidos, es decir, te entregaban un detenido por una X cantidad de tiempo para que lo explotara el campo y después lo tenían que devolver. Gavino vino, le decían Gavino, no sé cómo se llamaba, le decían Gavino, vino de otro lugar, creo que del ejército. Lo habían secuestrado en otro lugar del ejército. ¿Recuerda si tenía algún tipo de militancia? No. ¿Y alguna característica física, si lo puede recordar? No me acuerdo. Era un tipo, me parece, más bien atlético. Bien. Juan Julio Roque. Bueno, Julio Roque no llegó ahí a la ESMA, lo mataron afuera, pero revolucionó, digamos, la vida del campo, porque fue una operación en la que montaron una enorme fuerza militar para tratar de capturarlo. Era un dirigente de la dirección de los montoneros que lo asesinaron en una operación, no sé, en las afueras de Buenos Aires. No tengo más nada para agregar. Bien, ¿y supo si ocurrió algún secuestro en este operativo? Bueno, previamente al asesinato de Roque, tengo entendido que capturan a una persona que tenía algún vínculo personal con Roque y es a través de interrogatorios con esa persona que logran una pista para llegar a Roque. Entonces hubo un secuestro de otra persona previa al de Roque. ¿Recuerda el nombre? ¿Quién es esta persona? Le decían el tío, creo. El nombre legal no, le decían el tío. No sé por qué razón. Bien, supo, tomó conocimiento, estando en cautiverio, si alguna persona del vínculo familiar del tío fue secuestrada. Sí, yo creo que el tío lo deben haber detenido con toda la familia, ¿no? María Mercedes Bogliolo de Girondo. Bueno, conozco el caso porque eso debe haber ocurrido hacia la mitad del 77.
era la mujer de Girondo. A Girondo lo habían secuestrado en la calle, lo habían tiroteado, estaba herido en la ESMA. Y creo que pusieron bajo vigilancia la casa de Girondo, los de la ESMA. Y esta mujer apareció por esa casa unos días después, y lo que se comentó ahí en la ESMA es que la habían asesinado. Susana Pegoraro. Sí, me acuerdo, ella venía de Mar del Plata. ¿Supo algo relacionado con su persona, algún estado físico, cómo estaba? No, ahora no me acuerdo, no me acuerdo. Pero que ella estuvo ahí, sí. Bien. Cecilia Viñas. Sí, bueno, a ella la conocí, fue una de las secuestradas que dio a luz en cautiverio. Y creo que el bebé se lo quedó Vildosa. Bien. Ana María Ponce. Sí, Ana María Ponce era de la provincia de Buenos Aires, pero creo que era militante de la JUP o algo así en La Plata. Y después, por los avatares de la historia, me enteré leyendo los diarios hace un tiempo atrás, hace 3 o 4 años, de que habían sido amigos personales con Néstor Kirchner y que Néstor Kirchner, siendo presidente, hizo un acto en no sé qué pueblo de la provincia de Buenos Aires donde ella era oriunda o algo así. No lo sabía eso. Le pregunto sobre el cautiverio, si la vio o si lo supo. Sí. No, la vi, yo la conocía, sí, la conocía. Bien. ¿Le decían de alguna manera, la llamaban de alguna forma? Loli, creo. Bien. Héctor Hidalgo Solá. ¿Y qué nos puede Bueno, decir? Héctor Hidalgo Solá, lo que conozco es una anécdota terrible en la Escuela Mecánica de la Armada, porque se le reían al represor Scheller, porque seguía circulando por la calle como con un automóvil para uso personal como operativo de ese campo de concentración, un automóvil que había sido utilizado para el secuestro de Hidalgo Solá y automóvil que había sido identificado en los diarios cuando lo secuestran a Hidalgo Solá. Y era tal el grado de impunidad que les daba lo mismo seguir circulando con esos autos. Era Scheller el que andaba con el auto que había secuestrado a Hidalgo Solá. Hidalgo Solá yo nunca lo vi, pero estaba claro que lo habían secuestrado los de la ESMA. Sí, supo, tomó conocimiento si esta persona Scheller había participado en el operativo. No sé. Rodolfo Fernández Pondal. Ese es un caso de un periodista que trabajaba vinculado al ejército. Ahí la táctica, digamos, de la Marina era todos los civiles vinculados al ejército hay que eliminarlos para que el ejército no tuviera una apoyatura civil, para que no hubiera un plan de incorporación de civiles a una supuesta transición hacia la democracia. Y Fernández Pondal era un periodista vinculado al ejército. Y de ahí el que se ocupó de secuestrarlo y llevarlo a, porque lo supimos en la ESMA, fue González Menotti. Y después lo deben haber trasladado, obviamente. El negro Ricardo. Creo que el negro Ricardo está vinculado al caso de Loli, que dije antes. O que cayeron juntos o vinculados a esa redada que produjo la caída de Loli. Liliana Pereira. Sí, me suena. El nombre yo creo que estaba dentro del grupo, no sé si de las embarazadas o uno de los casos conocidos en la ESMA. Y que fue en la época en que yo estaba ahí. Oscar de Gregorio. Sí, Oscar de Gregorio cae preso, lo secuestran en Uruguay herido. Cuando lo secuestran le pegan un tiro. Entonces tuvo mucho tiempo en la enfermería porque tenía un ano contra natura. Le habían pegado un tiro en el abdomen, creo. Y bueno, hablé con él varias veces porque uno podía entrar a la enfermería ahí donde estaban los médicos y los enfermeros. Bien. Gaspar Onofre Casado. Sí, lo conocí muy bien porque él es oriundo del mismo pueblo donde yo nací, la ciudad de Azul. Entonces lo reconocía de
de nuestra época de adolescentes o jovencitos en azul. Y yo supe que, bueno, que era militante, que lo habían secuestrado, y me contó que lo habían secuestrado en la Estación Constitución. ¿Supo qué ocurrió con él? No, después lo trasladaron. Y cuando yo lo vi, me dijo que lo habían torturado. Alicia Alfonsín de Cabandier. Bueno, creo que es otro de las embarazadas del año 77. ¿Supo en qué época dio a luz? No, no me acuerdo exactamente. Ahí tengo una nebulosa con las fechas exactas, porque no me preocupé en retener esa información. Bien. Ahora le voy a hacer algunas preguntas vinculadas a un tema que usted ya trató en su testimonio anterior en relación a las tierras ubicadas en Chacras de Coria. Y le pregunto si supo, y usted me dirá cómo lo supo, quién o quiénes eran los dueños de ese lugar y cómo fueron las tratativas y qué ocurrió con esas tierras. A mí me preguntaban en la tortura por ese tema porque como yo caigo porque Conrado Gómez entrega mi casa, Conrado Gómez tenía una relación con una empresa, era asesor legal o abogado de una empresa en Mendoza que se llamaba Cerro Largo Sociedad Anónima, pero él no era dueño ni copropietario. Cuando él cae, él entrega la información para que esa gente de esa empresa sea detenida. Entonces van a Mendoza y detienen al dueño de esa empresa, Cerro Largo Sociedad Anónima, que era un señor de más de 70 años que se llamaba Victorio Cerruti. Y a otras dos personas vinculadas familiarmente con Cerruti, uno se llamaba Palma y el otro Pincolini. Entre esas tres personas se distribuían, por lo que yo supe en aquella época, los puestos de presidente, vicepresidente y gerente de esa empresa. Esa empresa era propietaria de 27 hectáreas de terrenos en Chacras de Coria. Se armó una gran revolución ahí porque iban a expropiar ilegalmente esa empresa. Detenidos que, como yo, hicimos trabajo esclavo ahí adentro para sobrevivir. El caso de Hernández y algún otro, viajaban con Radiche a organizar toda la trama que hicieron para quedarse con esa empresa. Ibáñez, Ramón Ibáñez era el otro mano de obra esclava que trabajó, que viajaba con ellos a Mendoza para organizar la apropiación. Lo que hicieron con esa empresa yo lo supe de forma un poco superficial, esto que acabo de decir, con datos mínimos, a mí no me concernía, pero después que yo salí y me fui al exilio, yo cambié de vida, digamos. Los primeros 30 años de mi vida son vinculados más que nada a la militancia política en la Argentina. Los 30 años posteriores, en el exilio, yo estudié periodismo en Suiza, me hice periodista, y un día en Suiza descubren cuentas de un narcotraficante sirio famoso que había comenzado a hacer trámites de naturalización en la Argentina. Era el caso de Monser Alcázar. Entonces yo como empecé a seguir ese tema y me di cuenta que empecé a investigar que Monser Alcázar y otros sirios que vivían en España se habían naturalizado de forma irregular en la Argentina gracias a la ayuda que les dio un entonces abogado de Mendoza, porque esas naturalizaciones irregulares ocurrieron en la provincia de Mendoza. Ese abogado se llamaba y se llama aún hoy Nicolás Becerra, que después de todos estos hechos, entre 1997 y 2004, fue Procurador General de la Nación. Entonces, investigando a Monser Alcázar y vinculándome con esta realidad, yo fui a Mendoza a trabajar investigando, y ahí me di cuenta, digamos, que hay una trama que se organizó para la apropiación de estas tierras, en la que hay responsabilidades que, a mi entender, todavía no han sido depuradas por la justicia en este país, de Nicolás Becerra y una serie de abogados
y de escribanos que participaron en esta apropiación. Lo que ocurrió, y ahí sí yo pude profundizar porque pude ver papeles en Mendoza, es que también consulté el Nunca Más, porque el Nunca Más dice que el propietario de las tierras era Ceruti. Ceruti firma en cautiverio forzado la entrega de esas tierras a las identidades falsas de 2 militares de la ESMA, que eran Spinelli y Guamon. Los 2 están fallecidos. Esas 2 personas, entonces, pasan a ocupar los roles preponderantes en esa empresa Cerro Largo, que era la empresa propietaria de esas 27 hectáreas de tierra que se evaluaban en aquella época de unos 20 millones de dólares. Esas 2 personas, después que tomaron el control interno de Cerro Largo, le dieron un poder de gestión a otro militar. Estos militares se llamaba Berrone, que también ha fallecido, obviamente con identidades falsas. Y después Berrone lo que hizo fue, por un lado, venderle esas tierras por un precio irrisorio a otro documento falso de la Escuela de Mecánica de la Armada, que era el mismo Guamon que había actuado en la etapa anterior, pero con otra identidad diferente. Y entonces este Guamon entrega un poder a una persona real, porque estos señores no se quedaban con los bienes que se apropiaban de la gente que secuestraban. Lo que ellos querían era transformarlos en dinero. Y entonces ahí, para transformarlos en dinero, no podían seguir utilizando identidades falsas. Y entonces el artífice de la transformación, el pasaje de la parte clandestina de esta apropiación de bienes a la legalidad, ellos apelan a un abogado de Mendoza, Manuel Campoy, y que interviene junto con su padre, Andrónico Campoy, que era escribano. El abogado defensor, en las peripecias que tuvo Campoy para llegar a lo que es hoy, digamos, una persona que mantiene la impunidad, el abogado fue Nicolás Becerra, que participa de forma también indirecta en múltiples detalles de esta operación, que están contadas en un libro que yo escribí, que se llama La delgada línea blanca, en el año 2000, y todas estas responsabilidades de Becerra están contadas en un artículo que yo escribí en el diario Clarín, el día 7 de enero del 2001. Becerra negó los hechos el 25 de febrero en una carta de lector. Yo retruqué y aporté la prueba documental de que él había sido realmente el abogado defensor de Campoy, que es la pieza clave de esta apropiación de bienes. Y después, bueno, obviamente, por sus influencias, porque en esa época él ya era Procurador General de la Nación, el diario Clarín cesó mis actividades como periodista en ese diario. Ahora ocurre, y he tenido la satisfacción de leer en el requerimiento fiscal del fiscal de instrucción de esta causa, el señor Tayano, del 28 de diciembre del 2010, que es un documento que cuando se inició este juicio, el requerimiento del Ministerio Público circuló entre los periodistas. Yo tuve copia de ese documento, donde, para mi gran satisfacción, queda totalmente claro que fue Campoy el que apareció en la legalidad, mandatado por los militares que se habían apropiado de esos terrenos de forma ilegal por la fuerza y con documentos falsos, y es este Campoy el que organiza el loteo y la venta de esas tierras, porque ahí está el objetivo. El objetivo era salir a la realidad, conseguir a alguien que pusiera un nombre legal para poder venderlos. Y después eso se hace a través de una sociedad que crea Campoy, que se llama Wilry, que asume la propiedad de los terrenos que anteriormente pertenecían a los Ceruti y esta sociedad que ya dije antes, que era Cerro Largo, Sociedad Anónima, y entonces transfieren el fruto financiero de toda esta venta a una serie de sociedades que terminan en el Almirante Macera, Misa Chico, etcétera, etcétera. Yo hice un resumen
de todo esto en mi declaración recapitulativa ante el juez de instrucción de esta causa, Torres, el 24-25 de abril del 2005, pero con muchísima satisfacción he leído de que por una vía totalmente distinta y con una posibilidad de investigar mucho mayor, porque los periodistas nosotros nos chocamos con que no podemos levantar el secreto de las sociedades, el secreto fiscal y el secreto bancario, pero los magistrados de la justicia sí pueden. Por tanto, el aporte que leí en la parte del requerimiento del fiscal Tayano para este juicio, yo creo que por primera vez, y me da mucha satisfacción, y creo que es una perspectiva sumamente interesante, se va a poder llegar en lo que hace a los bienes apropiados en la ESMA a poder investigar y establecer responsabilidades sobre los cómplices civiles, porque Campoy, Becerra y toda esta gente son cómplices civiles de esa operación. Le pregunto en relación a Vittorio Cerruti, Palma y Pincolini, que usted manifestó concretamente si los vio en la ESMA o supo que estuvieron secuestrados dentro de la ESMA. Supe, yo no los vi nunca y no los conocía antes, o sea que era muy difícil identificarlos, pero estaban ahí porque hubo mucho revuelo y tuvieron que urdir toda esta operación de papeles y además después, bueno, y organizar de cómo se iban a quedar físicamente con esos terrenos. Y es nuevamente Campoy el que va al lugar cuando ya tiene los mandatos y expulsa a la familia de los Cerruti y se queda con los terrenos concretamente, bajo amenazas de muerte. Y eso lo dice el fiscal Tayano en el documento que yo leí hace un año atrás cuando este juicio comenzó y que yo vine a interiorizarme de esto que estaba pasando. Bien, habló de Radice. ¿Quiénes más participaron de esta operatoria? Si lo supo, ¿qué yo nos puede aporté, de mis investigaciones en Mendoza, yo aporté un testigo con número de teléfono y con dirección que podía testimoniar que en la organización de todo esto Radice iba y organizaba todo en Mendoza en el despacho de Becerra. Pero nunca lo llamaron a declarar, desgraciadamente esa persona ahora hace poco ha fallecido. Pero eso está publicado en el libro que yo escribí y en las notas que yo escribí. Radice era el hombre que se encargaba de la parte financiera de reciclar los bienes. Sí, le pregunto sobre otros más, aparte de Radice, si supo... Bueno, Verone o Barone, que era de Mar del Plata, que juega un papel, pero que dicen que ha fallecido, y después los otros dos son Spinelli y Guamón, que también están fallecidos. Bien, bien. ¿Tomó conocimiento, y en esto cómo fue que tomó conocimiento, si miembros del grupo de tareas que operaba dentro de la ESMA tuvieron cuentas bancarias? Bueno, esa fue la parte también mía de mi vida periodística. Yo descubrí y publiqué ya en el año 98 en el diario Clarín las cuentas en Suiza de Chamorro, del Tigre Acosta, de Astiz, de Arduino, que era otro militar de la Marina, y me debe quedar algún otro, al margen de la cuenta de Bussi, que es el otro descubrimiento periodístico que hice en aquella época, pero lo hice como periodista. Me choqué con esos nombres que tenían que ver con mi cautiverio, pero me podía haber chocado con otros nombres, igual lo hubiese publicado. Bien, ¿y los orígenes de estas cuentas en Suiza, si lo supo? Nunca se llegó con mucha claridad, porque eso después ya depende de la justicia, las causas y la identificación de los fondos concretamente. Suiza lo que hizo fue, creo, entregar, en esa época que era Carla Del Ponte, la fiscal general suiza, entregaron las cuentas a la Argentina, pero yo no creo que haya prosperado, que yo conozca, no creo que haya prosperado una investigación. También le pregunto si tomó conocimiento, y esto cómo lo supo, si desde la Escuela de Mecánica de la Armada se montaron inmobiliarias. Sí. ¿Y sí, para y qué fines? Radice, y era Radice el que piloteaba, y tuvo por lo menos tres. Lo que hacían ahí, cuando llegaba alguien que era propietario de un bien, sobre todo bienes inmuebles, casas, de apartamentos, bueno, hacían toda esta operación que acabo de relatar para los bienes de Chacras de Coria, pero en más chiquitito, es decir, le hacían ceder la propiedad de la casa o el apartamento a una documentación falsa
Y esa persona con esa documentación falsa después entraba en otro mecanismo para poder venderla públicamente. Y ellos lo que buscaban era quedarse con el dinero. Ellos no querían amontonar bienes. Incluso lo que se llamaba el pañol, es decir, la ropa de los desaparecidos, los lavarropas, las cocinas, vendían todo. Ellos querían plata. Hay un cálculo hecho, no sé de dónde, de que de la venta de todas esas cosas en la ESMA, los organismos de derechos humanos calculaban 70 millones de dólares. Pero yo no sé cómo se hizo ese cálculo. También le quiero preguntar si supo dónde estaban ubicadas estas inmobiliarias, si lo conoció. Sí. No, los lugares no los conocí, pero están identificados porque ha habido sobrevivientes que trabajaron como mano de obra esclava. Uno estaba famosa en la calle Sapiola, creo. Había otras más. Fueron 3 y están identificadas por los sobrevivientes que tuvieron que trabajar como mano de obra esclava para sobrevivir dentro, hacían tareas administrativas. O sea, los que concebían el mecanismo de apropiación eran ellos. Bien. Los militares. Le pregunto en relación a si tomó conocimiento, si algún familiar de algún cautivo fue obligado a participar en algún hecho ilícito o de estas características, no digo de delitos económicos, si lo supo. ¿De los detenidos? Sí, familiares de detenidos. No, ¿de los detenidos o de los familiares? Perdón, de los familiares, de algún familiar de cautivos dentro de la ESMA. ¿Para el traspaso de un apartamento, por ejemplo, una cosa así? Por ejemplo, para el traspaso de un apartamento. No, no me viene a la memoria. ¿Y que hayan integrado alguna sociedad, si lo supo? ¿O hayan participado? Bueno, yo no sé lo que pasaba con cada uno. A mí me hicieron firmar papeles en blanco para otorgar poderes porque decían que me iban a investigar si yo tenía bienes. Como yo no tenía nada, no tenía ningún problema en firmarle lo que quisieran. Ahora, no sé lo que habrán hecho con otras personas. ¿Qué tipo de papeles te podían hacer firmar? No lo sé. Bien, bien. Y la última pregunta, le voy a dar un apellido y usted me dirá qué le evoca y cuál es la relación que nos puede hacer. Strackman. Starkman. Sí, es un autor, un traficante de armas europeo que publicó un libro y donde hay una serie de revelaciones en relación con el supuesto, vinculado con el supuesto reciclado de dinero de la Marina. Y ahí cita que tenía encuentros con Ricardo Cavallo y hablan de sumas de 15 millones de dólares, pero no puedo certificar la autenticidad. Yo puedo responder por lo que yo he publicado, que está chequeado en diferentes fuentes fidedignas. Pero Starkman es un muy famoso traficante de armas europeo, que dice que tenía relaciones con los argentinos de la represión. Bien, muchísimas gracias por su testimonio. No tenemos más preguntas. Gracias, señor presidente. Bien. Gracias, doctora. Adelante. ¿Qué tal? Acá. Le doy un nombre, me dice si le evoca algo y en su caso qué. Mañaco. Sí, es uno de los médicos que atendían a las embarazadas. ¿Recuerda dónde lo vio? Un lugar preciso. No, digamos, era dentro del campo. Si no lo vi en el sótano, tiene que haber sido normalmente en la enfermería, en el sótano, donde ellos circulaban. Duquet Leoní. Sí, una de las 2 monjas francesas. A ella no la vi, pero supo que estuvo ahí. Figueredo Ríos. Figueredo Ríos, no sé quién es. Le doy un apodo. Mosi. Aguad Ángela. No. Juanjo Semillita. No. Paz Oscar.
Bien, no tengo más preguntas, gracias. Bien. Doctor Jansson, adelante. Gracias, señor presidente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, dos preguntas nomás. Usted mencionó al aviador alemán. ¿Sabe o pudo conocer en algún momento de quién se trataba? Creo que tuvo que ver con una supuesta compra o tentativa de compra de armamento por parte de la guerrilla en la Argentina. O lo acusaban de eso, por lo menos. ¿El nombre lo supo? No, nunca lo supe. Y la otra pregunta está vinculada con... usted mencionó una escribana que dijo que estaba en la ESMA para obligarla a firmar un divorcio. Eso es el rumor que se corrió en la ESMA, sí. La pregunta es si conoce con qué marino o con qué persona de la ESMA estaba vinculada ella. ¿Tenía ese vínculo marital? No, desgraciadamente no conozco el nombre. Bien, gracias. Bien, ninguna pregunta más. Pasamos a las defensas. Doctora Manini. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Le hago una pregunta. Usted ya, digamos, ya habló de estas personas. Lo que yo quería era hacerle una pregunta concreta. Grijera, usted, o a la persona que usted dijo que identificaba como Grijera, ¿la vio? Sí. ¿Dónde? ¿Lo recuerda? Debe haber sido en el sótano. ¿Ternopolsky lo vio? ¿Tarnopolsky? Sí. No, porque es un periodo anterior, ya estaría muerto cuando yo llego a la ESMA. Eso es un caso del 76. Bien. ¿Ana María Stefkin de Pardo la vio? Yo supe el lugar donde estaba en la capucha, pero no tuve una cercanía, pero es en el momento alrededor de la misma fecha de caída que yo, es decir, debe haber sido en enero del 77. Ella cae más o menos por ahí, porque yo me di cuenta, sabíamos quiénes eran los nuevos que habíamos caído en el campo. Después, cuando se le preguntó por Jorge Ignacio Areta, dijo que estuvo, sabe, digamos, no lo dijo, ¿cómo sabe usted que estuvo en el centro? Bueno, formaba parte del intercambio de información solidaria que había entre los detenidos. Cuando se producía una novedad, estábamos todos al acecho de cualquier elemento nuevo para poder evaluar cómo teníamos que hacer para sobrevivir y qué consecuencias podía traer para cada uno de nosotros la llegada de una u otra persona que podía brindar o no información, o te podían llamar a interrogarte porque había llegado otra persona y ellos, los militares, suponían que uno podía estar vinculado a esa persona. Entonces, la información era muy, muy importante para organizar la sobrevida cotidiana de cada uno de nosotros. Bien. Después, en un momento dijo que una señora que estaba en una cama, que era el Guren de Cook, Sí. que alguien se lo dijo. ¿Recuerda quién se lo dijo? No, la persona que me lo dijo no, pero había solamente 2 detenidas en esa época que tuvieron cama. O sea, Silvina Lavairu y la mujer de Cook. O sea, imposible de equivocarse, eso lo sabía todo el mundo. Bien. El aviador alemán, ¿usted lo vio? ¿Cómo? Al aviador, a la persona que usted se indica como aviador alemán, ¿usted lo vio? Yo lo vi forzado por los militares a marchar marcialmente como los alemanes y ellos hacían la fiesta y se reían. Bien. ¿Nos podría dar una descripción? Era una persona más bien alta, el pelo cano y más bien fornida. Bien. En lo mismo, si nos podría dar una descripción respecto de Ojea Quintana. Ojea Quintana era un muchachito más bien petizo, de pelo más bien rubio, peso normal, no tengo otra descripción de él. Lo mismo respecto, digamos, descripción respecto de Heckel. No, Heckel era un muchacho fornido, más bien alto, casi hasta 1,80 podía decir. Tez clara, era castaño, pelo castaño. Bien. Después, al negro Ricardo, ¿usted lo vio? No. No. ¿A Alicia Alfonsín de Cabandier la vio? En este momento no recuerdo.
formaba parte de este núcleo de 10 a 12 embarazadas que transitaron por la ESMA en el 77. Pero... Bien. Y la última pregunta, si nos podría hacer una descripción de esta persona que usted identificó como Betopo. Betopo, sí. Era flaco, de tez blanca, y yo creo que el pelo le había empezado a encanecer, se peinaba para atrás, y la característica que tenía, que su problema principal en el campo de concentración era que lo dejaran fumar, fumaba muchísimo. Perdóneme, me quedó una sola pregunta. Usted dijo que habló con Conrado Gómez. Sí, señor. ¿En qué lugar, si lo recuerda? Lo recuerdo, fue en La Capucha. Yo iba para los baños, una cosa así, y él venía, nos cruzamos, y entonces le pregunté cómo estaba, y me dijo que estaba bien, que no lo habían torturado, y cruzamos muy pocas palabras. Bien, muchas gracias. No tengo más preguntas. Bien. El doctor Olmedo Barrios me pide primero, después doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta en la causa 1270, en la anterior. Usted dijo que fue torturado sobre un elástico de metal. ¿Puede describirlo, si era flejes, resortes, cómo era ese elástico? Sí, el elástico era rectangular, era de color verde y, digamos, era un armazón, como si fuera un armazón para recibir un cuadro rectangular, y después las conexiones entre los listones del rectángulo eran con alambres retorcidos, color verde. Segunda, ¿qué altura tiene usted? 1,70 m, 1,69 m. Usted dijo también que había sido torturado mediante la aplicación de picana. ¿Podría describirnos cómo era ese aparato? Sí, yo ya lo describí. Era como una L de madera en la cual venía el cable que venía de la conexión eléctrica, lo agarraban, no sé si con cinta aisladora o con algo, a ese soporte de madera, y el cable vivo sobresalía de la punta, y entonces cuando se conectaba con la electricidad, ellos se protegían en la mano agarrando la parte de madera y el cable, y la punta quedaba para tocarle el cuerpo a la persona torturada. ¿Cuántos cables tenía entonces el aparato? Señor presidente, me voy a poner, porque la verdad que esto es Forma insustancial, pero ¿cuántos no es cables insustancial, tenía? forma parte del derecho de defensa, tiene que ver con las torturas. Los imputados del doctor están imputados de tortura. Y puede preguntar. Adelante. Un solo cable. Un solo cable. Grueso. Por lo menos el caso mío, no sé los otros. Perdón, en mi caso. Sí, de acuerdo. Los demás no sé. En la aplicación, ¿cómo era? ¿Se la aplicaban y retiraban o se la dejaban permanente? Conmigo te la aplicaban, te hacían la pregunta, te insinuaban algún tipo de respuesta, qué tipo de respuesta esperaban de vos, retiraban, pero cada uno tenía su propio método. Yo fui torturado por 3 personas, Guamond, el Tigre Acosta y González Menotti, que se iban turnando. La otra pregunta, ¿le quedaron marcas de esa...? Sí, yo las mostré en el tribunal aquí, fueron filmadas. Las mostró en el juicio anterior, señor presidente. Y fueron filmadas. En El doctor no intervino en el juicio anterior, puede preguntarte. Sí. Tengo cicatrices en uno de los tobillos
y en uno de los brazos, a la altura del codo. En un tobillo y en un codo. A la altura del codo en el brazo. A raíz de eso, a raíz de esa tortura, ¿le ha quedado alguna secuela? No sé qué, las cicatrices, sí. La cicatriz. Cuando se le aplicaba la tortura, ¿cómo era la convulsión que le producía? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Bueno, no tengo una memoria exacta por el grado de estallido que hacía el cuerpo, que saltaba y chocaba contra